David decía esto. That's why David would say this. Cuando veo los cielos, When I see the heavens, la tierra, earth, la luna, las estrellas the moon, the stars que tú formaste, that you formed, digo, I say, ¿quién es el hombre who is man para que tengas de él memoria? that you would have memory of him? Y el Hijo del Hombre The Son of Man, para que lo visites. so that you can visit him. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles, You have made them a little less than the angels, pero lo has coronado but you've crowned them de gloria y de in honra. glory and honor. Uf. Nada más porque a él le plació. And only all because it has pleased ¿Y him. quién puede decirle a él And who can tell por him qué? why? Nada más porque a él le place, hermano. All because it pleases him. Como decía el pastor Remigio hace rato que empezó el servicio, Like Pastor Remigio said at the beginning, pues en sí el Espíritu Santo hablando a través de él. and it's Holy Spirit speaking through him. Todo lo que tenemos All that we have es por él is because of him y para él and for him y para los propósitos de él. and for his purposes. Dios no nos lo da para que lo guardemos God doesn't give it to us so that we can just put it away, o para que digamos esto es mío. or so we can say, this is mine. Es para él, It's for him, para los propósitos de él. for his purposes. A mí me han preguntado, They've asked me, ¿cuánto nos cobra how much will you charge me por venir a darnos una campaña? to come and give us or be here at our service, have a revival? ¿Sabe qué yo les he dicho? And do you know what I've Porque me told han them? dicho, ¿cuáles son sus honorarios? Because they've asked me, what are your costs? What are your fees? ¿Y sabe qué les digo? And do you know what my Me response sale is? lo gringo. Y les digo, excuse me. ¿Sabe qué? Do you know what? Le digo, yo no cobro. I don't charge, Porque lo que tengo because what I have es por él, is because of him, para él for y him, para los propósitos de él. and for his purposes. A mí no me duele It doesn't hurt me usar, porque no es ni mío, por eso no me duele. because it's not even mine. That's why it doesn't hurt me. Entró la despeinada y ni cuenta se dieron. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes por qué nos duele? Do you know why it hurts us? No Or- voy a levantar ofrenda. I'm not picking up Oh, ya offering. se Don't pone- worry. no, Don't no. worry. We're not picking up offering. ¿Sabes por qué nos duele? Do you know why it Porque es de pains us? nosotros. Because we feel it's ours. O al menos es lo que pensamos. Or at least that's what we have in mind. Pero cuando tú entiendes But when you've que understood todo es de él, that it's all because of him, por él, for him, y sin él fuera, and without him, no tuviéramos nada. or if it weren't for him, we wouldn't have anything. Me gustó cómo habló el Espíritu Santo y dijo, I liked how Holy Spirit said it. él te da el privilegio de usarlo. He gives you the privilege to use it. Él te da el privilegio de usarlo. He has given you the Pero privilege no quiere to decir que es use it, tuyo. but it doesn't mean it's yours. Todo es por él, para él y para los propósitos de él. It's for him and because of him and for his purposes. Somos privilegiados We are privileged de que lo podamos usar. that we could use it, Pero es el favor de Dios. but it's the favor of God. Abra su Biblia al libro de Lucas. Let's go ahead and open up our Bibles to the book of Luke. Vamos a continuar un poquito lo que hablábamos el domingo. We are going to continue off on what we were talking about Sunday. Yo sé que están esperando a la pastora Cristal que predique. Pero no se lo pierda porque va a predicar de repente. Don't miss out because all of a sudden she'll show up. La bendición de creer en el Señor. The blessing of believing in God. Hay bendición cuando creemos en el Señor. There's a blessing when you believe in the Lord. En verdad, ahí está todo. Really, it's all there. Es una bienaventuranza.
It's a Es una bendición. it's a blessing. Thank you. It's a blessing. ¿Verdad? La Biblia habla de las bienaventuranzas. The ¿verdad? Bible talks about the blessings. Dice, beatitudes. bienaventurado aquel que tiene hambre. Blessed is he who is hungry. Porque va a ser que saciado. Why? Because he will be satisfied. Bienaventurados los que tienen sed. Blessed is he who is Porque van a thirsty. ser saciados. Because they will be satisfied. Entonces, bienaventurados o bendecidos aquellos que creen en el Señor. So blessed is he who believes in the Lord. Lucas capítulo 1, Luke chapter 1, versículo 39. verse 39. 39. Oh, 39. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Hasta ahí. At the time Mary got ready and hurried to the town in the hill country of Judea, where she entered Zachariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you, young woman, and blessed is the child you will bear." Fíjese que la palabra de Dios dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. The Bible says that our spirit will give testimony or witness of that we are children of God. Amén. Amen? O sea, un hijo de Dios A child of God reconoce a otro hijo de Dios. will recognize another child of God. Porque el Espíritu, no por uno, pero por el Espíritu. And not because of one, but because of the Spirit. Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. The Spirit itself will give testimony that we are children of God. Note que la Biblia no dice que porque cargamos Biblia, Notice that the Bible doesn't say because we carry a Bible. ahí viene la despeinada otra vez. Ujú. No porque voy a la iglesia, Not because I go to church soy hijo de Dios. means I am a child of God. Gracias por su entusiasmo. Thank Entonces, you for your excitement. note esto. Notice this. Dice que cuando María llegó a la casa de Elizabeth, It says that when Mary arrived to Elizabeth's home, dice que al saludarle, as she greeted her, dice que la criatura saltó the baby leaped. y Elizabeth, And Elizabeth, pero también el bebé fueron llenos del Espíritu Santo. but also the baby, was filled with the Holy Spirit. Note, Notice, dice y exclamó a gran voz, o sea, fíjese, esta es Elizabeth, this is Elizabeth. She exclaimed, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cómo ella sabía? "Blessed are you, young women, and blessed is the child you will bear. Why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?" How did she know? La bendición de creer en el Señor. The blessing of believing in God. La semana pasada estuvimos viendo cómo viene, bueno, el ángel Gabriel visita a María. Last week we saw how the angel Gabriel came to visit Mary. Versículos antes, los puede leer. You can read it at home a few verses before. Y dice, gracias hermana. Gracias porque no dije eso, pero es lo que yo digo. Sí, no, está bien. Léalo en la casa. No lo lea aquí. Don't read it here, read it at Porque home. después se distrae y ya Because no then you get escucha. distracted and you don't listen to what the word is. Good job. Entonces, note, Gabriel viene y visita a María Gabriel comes to visit y Mary, le dice que el Espíritu Santo va a venir sobre de ella. and he tells her that the Holy Spirit is going to come upon her. Le da el mensaje. He gives her the message. Ella le dice, ¿cómo será esto? And she's like, how is this going to Pues yo happen? no conozco varón. I don't know a man. Ella estaba comprometida apenas para casarse, She was going to get married, pero todavía no se casaba. but was not yet married. Y le dice, va a ser por obra del Espíritu Santo. And the angel says, well, it's going to be a work of Holy Le da el Spirit. mensaje. He gives her the Y ella message. dice, hágase la voluntad de Dios And en her mi vida. response is, God's will and happen in my life. Aunque acuérdese, ella era una jovencita. Remember that she was a young lady. Era una jovencita. She was a young lady. Yo creo que la jovencita I believe that this young lady
las jovencitas empiezan a formarse en su mente el día que se van a casar. I believe that the young ladies in their mind, they begin to picture when they're going to get Dice, married. va a venir el príncipe azul. That my Prince Charming's going to Va a come. venir en un caballo blanco. He's going to come in a white horse O en un donkey o en algo, pero que llegue. or in a donkey or something, but let him Va a arrive. venir, va a pedir mi mano. He's going to come and ask for my Una hand. gran fiesta. I'm going to have a big wedding. Un vestido blanco. A white dress, Bien largo. very long. La cola del vestido va a estar muy The larga. tail of my dress is going to Como be de aquí very hasta long. Laredo. From here to Laredo, O sea, se lo imagina la jovencita. the young lady begins to imagine what all this would be like. Pero esta jovencita, But this young lady, a Dios se le ocurre otra cosa. God had a different plan. Porque hay veces que nosotros tenemos planes y no digo que son planes malos. Because there are times that we have plans, and I'm not saying that your plans are bad. Pero usted y yo tenemos que saber que los planes de Dios son mucho más mejores. But you and I need to know that God's plans are way better. Pero no entiendo. But I don't understand. No tenemos que entender. We don't have to Porque la understand. bendición está en creerle a Dios. Because the blessing is there when we believe God. Ok, entonces el ángel le dio el mensaje. Okay, the angel came and gave Mary the message. Pero podemos ver que aún antes de eso, But we could see that even before that, no dice la Biblia esto. the Bible doesn't say this. Pero acuérdese, Dios nos dio la cabeza para pensar. But remember, God gave us the head to think. Entonces, Or Elizabeth Elizabeth está casada con Zacarías. is married with Zechariah. Ellos venían de la familia sacerdotal. They are coming from the priestly family. Venían de la familia sacerdotal. They're coming from a family of priesthood. O sea, pudiéramos decir que son los hijos o los parientes, pues sí, los hijos, nietos de los pastores, vamos a decir. We can say that they're the grandchildren, the children of the pastor. Y hay veces que uno piensa que porque somos de la familia, todo tiene que salir bien como queremos. And there are times that we think that because we're within that lineage of pastor, everything has to come out No me good. malentienda, están en la promesa, Don't misunderstand me. They pero are es en in el the promise, tiempo de Dios. but it's in the time of God. Esa es nuestra fe. That is faith. Que aunque el día que nosotros ya no llegamos a estar, That even if we are no longer here on earth, esa promesa that promise llega Amen. porque llega. will arrive because it will arrive. Quieran o no quieran, Whether they want it or not, esa palabra llega. that word will come to pass. Y fiel es el que lo dijo, And faithful is the one who said it. Amen. el cual también lo hará. Yes. Who En- will also do it. Entonces, Elizabeth, Zacarías, ¿están casados? Elizabeth, Zechariah, they're married. No dice la Biblia, pero yo me imagino que ellos estuvieron orando porque Elizabeth quería ser mamá. The Bible doesn't say, but I imagine that they had been praying because she wanted to be a mother. Quería ser mamá. She wanted to be a Yo mother. creo que toda jovencita ya cuando se casa pues quiere ser mamá al I cierto tiempo. Believe that every woman, when they get married at certain time, they want to become a mother. Yo creo que, no sé, yo no soy mujer, pero no sé, hermanas, ayúdenme por I don't know, favor. I'm not a woman, but please help me, Pero women. yo creo que toda mujer cuando ya se casa dicen, quisiera que tuviéramos familia, hijos, I hijas. believe that when you get married, you say, well, you know what, I'd like to have a family. Como que ese viene siendo un propósito, no me malentienda, no creo que se oiga mal. Don't misunderstand me. La I'm not mujer trying no to nomás sound es como wrong piensan or uno, es para feminist. tener hijos y para estar en la cocina. I'm not saying that women are just there to have children and be in the kitchen. No estoy diciendo eso. I'm not saying that. Pero vamos a decir, el propósito de la mujer también es para dar a luz, para But tener a hijos, purpose for women is also to give life, multiplicarse. multiply. Ahora nos encontramos con que Elizabeth es temerosa de Dios, su esposo también, trabajan en el ministerio o trabajan para Dios, Elizabeth and Zechariah are fearful of the Lord. They work in the ministry, pero no puede ser mamá. but she cannot be a mother. Pero como quiere ellos continúan. But they continue A lo working. mejor Maybe ellos platicando, talking among themselves. ¿verdad? Tal vez no delante de toda la congregación, pero ya cuando se iban para la casa, Maybe not in front of the congregation, but when they would go home, creo que platicaban. I think that they would talk. Y yo creo que le decía Zacarías a Elizabeth, And I think that Zechariah would tell Elizabeth, un ejemplo, ¿verdad? an example, Oye, Elizabeth, hey, Elizabeth, pues ¿qué pasa? what do you think's happening? Estamos sirviendo al Señor. We're serving the Lord. ¿Qué estamos haciendo mal? What are we doing wrong? Y luego por otro lado, Elizabeth también. And then on the other side, Elizabeth too. Pues yo sé, tú eres el pastor. I know you're the pastor. ¿Y por qué no sale lo que oramos? And why doesn't what we pray happen? Oye,
¿por qué oramos por gente? Why do we pray for ¿Por people? qué ministramos la gente de Dios? Why do we pray for the people of Y ellos God reciben. and they receive? ¿Y por qué yo y tú no estamos recibiendo lo que And, estamos pidiendo? and why you and I are not receiving what we're praying for? Yo creo que le pasaba eso por la mente a Zacarías y a Elizabeth. I think this crossed their mind. Yo creo que había momentos donde platicaban y momentos se quedaban serios meditando eso. I think there were moments where they would talk about it and then just stay quiet, meditating on the questions. Somos temerosos de Dios, Elizabeth. We're fearful of the Lord, Pero ¿por qué Dios no nos contesta? but why doesn't God answer us? Y oramos por alguien más And we pray for someone else, y Dios les contesta. and God answers. Y oramos por nosotros And we pray for ourselves, y nada. and nothing happens. Yo creo que ellos trataron por su lado lo que ellos podían tratar, I think that they tried on their own to do what they orando could do. primeramente. First of all, praying, Y tal vez llega un momento cuando ellos se dan por vencidos. and maybe there came a time when they wanted to give up, or they did give up. Porque muchas veces oramos Because many times we pray, y se nos olvida lo que oramos. and we forgot what it was that we prayed. Tal vez porque ya tenían su edad. Maybe because they were already of age. Elizabeth ya no estaba de acuerdo a la naturaleza According to nature or o science, de acuerdo a la ciencia, sí. Ya no estaba como para que ella estuviera pensando en tener hijos. she was not of age to be thinking of having children. Y dijeron, ¿sabes que tú eres estéril, mujer? And they said, you know what? You're barren. You cannot have Mejor children. adopta. Adopt. Y imagínate platicando ella y su esposo. Imagine her and her husband talking. Y su esposo era el que entraba a ministrar. And her husband was the one who would enter En el to minister templo. in the temple. Pero dice la palabra de Dios But the Bible says que un ángel se le aparece. that an angel appeared. ¿Se acuerda? Do you remember ¿Dónde the se le story? apareció? Where did he appear? En el altar. At the altar. Yo le dije que en el altar se le aparecen I told you that in the altar they will appear to you. ángeles. Angels. Ángeles de repente te tocan. Angels all of a sudden will touch you. De repente te hablan. All of a sudden they'll Entonces, speak to y you. eso pasó con Zacarías. And this is what happened with Zechariah. Dice que viene y a la derecha del altar el ángel se le aparece y le habla. He came, the angel appeared at the altar and spoke to him. Fíjese, cuando ellos ya pensaban de que ya no iba a suceder jamás, Maybe they thought that this was never going to happen porque Dios es experto, hermano, because God is an expert en obrar donde el hombre dice ya no hay solución. in working in the moment when the man says or woman says, no more, there's no solution. Por eso te digo, es una bendición creer en el Señor o la bendición que hay en el creer en el Señor. That's why I tell you there is a blessing in believing in the Lord. Aunque yo y usted no veamos lo que queremos ver, hermano, no deje usted de seguir creyendo. Although you and I don't see what we want to see, do not stop believing in the Diga lo Lord. que diga el hombre, Doesn't matter what man may say, las the circunstancias, circumstances usted y yo shouting, debemos de seguir confiando. you and I should be trusting. Entonces el ángel viene y le habla a Zacarías y ya le dice, The angel comes and tells him, gives him the message, y él dice, ¿cómo será esto? and he's like, how is this going to happen? Si ya estoy viejo, I'm old. mi esposa también, My wife y too. aparte, And not only that, estéril. barren. Y dice que el ángel le dijo, And it says that the angel said, por dudar, for te vas a doubting, quedar mudo. you will stay mute. Te vas a quedar mudo y no vas a hablar. You're not going to speak Dice hasta que nazca el bebé, until the baby is born, para que veas so that you can see al Dios que estás ministrando. that you're ministering. Porque en veces podemos estar ministrando para Dios, Because we could be ministering for the Lord, pero podemos estar todavía dudando en nuestro corazón. but yet still doubting in our heart. Podemos estar alabando, We could be worshiping pero Him, todavía dudando. but doubting. Entonces, ok, Elizabeth queda embarazada. Elizabeth is pregnant, Lo que leí ahorita and it's what we read. dice que María va a buscar a Elizabeth Mary goes to greet Elizabeth porque el ángel le dijo a María, ya cuando le da el mensaje, le dice, ¿sabes qué? Tu prima Elizabeth también está embarazada, ya es su 6º mes. When the angel goes and gives Mary the message, he also says, your cousin is also pregnant. She's on her 6th month. Yo le decía que María tal vez va en el camino preguntándose poniendo la plática, ¿cómo le voy a decir? I told you that Mary was probably
en route to go visit Elizabeth, but asking herself, how am I going to explain this to her? ¿Cómo le explico para que me...? Porque hay veces que tú y yo queremos explicarle a la gente para que nos crean. There are times that you and I want to explain to people so they can believe us. Pero tú no tienes que hacer eso. But you don't have to do that. Porque imagínate que María va pensando todo eso. Imagine Mary's just thinking all this stuff. Y cuando llega, nomás le saludó. And when she got there, all she did was greet Elizabeth. Y fíjese lo que dice Elizabeth. And look at what Elizabeth En el says. versículo 42 dijo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear." Dice, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. I am so favored that the mother of my Lord should come to me. La bendición de creer en el Señor. The blessing of believing in the Lord. A María el ángel le dijo de Elizabeth, pero a Elizabeth nadie le dijo de María. The angel told Mary about Elizabeth, but nobody told Elizabeth about Mary. Tú no te preocupes por tratar de dar explicaciones, Don't worry about trying to give explanations, porque Dios mismo, because God himself Él es el que lo hace. is the one who will do it. Fíjese, la Biblia dice The Bible says que cuando estés delante, pues vamos a decir, de los hombres, that when you are before men, dice, no te preocupes por lo que has de hablar. don't worry about what you're going to speak, Dice, porque Dios, el Espíritu Santo, because Holy Spirit Él va a hablar por ti. will speak for. Entonces nota que llega María y saluda a su prima, Mary arrives, tells her cousin hi, y al instante el Espíritu de Dios viene y toca and y instantly llena a the Spirit María, of God digo, comes perdón, a Elizabeth and fills Elizabeth. y a Juan. Ahora, yo le decía esto la semana pasada, que los estudiosos dicen que Juan tenía tiempo de no moverse en el vientre de Elizabeth. Scholars say that it had been some time that the baby was not moving inside the womb of Elizabeth. El temor de Elizabeth era, tal vez, a lo mejor se murió. Her fear was that, you know what, maybe my baby has died. A lo mejor se murió. Maybe he died. Pero yo te voy a decir algo, cuando Dios pone algo en ti, cuando Dios te da una palabra, But when God gives you a word and has placed something in you, porque el ángel vino y le dio la palabra a Zacarías. because the angel came and gave the word to Zechariah, Hay veces que uno dice, pues ¿a qué voy a la iglesia? sometimes we say, why do I even go to church? No necesito ir a la iglesia. I don't need to go to church. En la casa está Dios también. God is at home too. Correcto. Correct. Pero en la casa, ¿quién te va a dar una palabra? But at home, who is going to give you a word? Y nada se va a manifestar And hasta que nothing will recibas manifest una palabra. Until you receive a word. El ángel le dio la palabra a Zacarías, The angel gave the word to Zechariah fíjate, para su esposa, for his wife, pues para él. for him. La palabra cuando viene te da vida. The word, when it comes, it gives you life. ¿Qué importa si había esterilidad o no? It doesn't matter if they were barren. La palabra no te dice, ¿estás estéril? The Bible doesn't ask you, are you barren? Sorry, wrong one. Me voy con la Oh, otra. no, no es para ti, es No, para no, no, alguien más. es que tú y tú tenemos que ver que la palabra de Dios no tiene You need limitaciones. to see that God's word has no limits. Hay veces que cuando Dios te da una palabra a ti y a mí, nos empezamos a mirar con cuánto cuento yo. There are times when we receive a word and we begin to think, what am I ¿Qué counting with? tanto tengo? How much do I ¿Quién have? está conmigo? Who is with ¿Quién me? cree en mí? Who believes Es in que me? no se trata de eso. It's not about Se that. trata de que tomemos la It's palabra about us grabbing y hold la of the misma word, palabra te and va a that same sustentar, word will sustain you. y la misma palabra le va a dar vida a lo que esté muerto. Yes, amen. Pero es una palabra. But it's a word that will sustain you El and bring ángel le dio la life. palabra The a angel- Zacarías. The angel gave the word to ¿Qué importa Zechariah. que estuviera viejo? Doesn't matter that he was Y old Elizabeth también. and Y Elizabeth que too, estuviera estéril. and that they were barren. Cuando Dios da una When palabra, God gives a algo word, se rompe, something is algo broken, sucede, something alguien happens, recibe, someone receives, alguien es libre, someone is set alguien se free, levanta. someone rises Ay, 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 ay. Cuando es una palabra de parte de Dios. Por eso yo y usted tenemos que venir, hermano, a Dios, a la palabra de Dios. That's why you and I need to come to the Lord, to the Y word. nota, And notice, María igual recibe la palabra. Mary receives the word. Claro, vino el Espíritu Santo sobre de ella. Of course, Holy Spirit came upon her. Ahora Elizabeth está ya con esta promesa. Now Elizabeth is holding on to this promise. Dios me dio esta promesa. God gave me this promise.
Dios me dijo God told me que iba a hacer esto, that he was going to do this, pero no veo nada, but I don't see anything porque no se mueve. because it's not moving. Se movía It used to move al principio, at the beginning. se sentía bonito, It felt good, pero hoy no se siente nada. but I don't feel anything today. ¿Será que sí va a pasar? Could it be that it's going to happen? ¿Será que fue una emoción nomás? Or is it just emotion? ¿Será que fue una mentira? Could it be that it was a lie? Pero cuando llegó, But when she arrived, yeah. híjole. Yeah. Porque Elizabeth, por parte de Zacarías, recibieron la palabra. Elizabeth, through Zechariah, received the word. Hay una palabra. There is a word. Y cuando hay una palabra, And when there is a word, las cosas no se quedan igual. things won't stay the same. Las cosas no suceden automáticamente muchas veces. A lot of the times, things don't happen automatically. Pero hay una palabra. But there's a word. Yes. Hay una palabra. There's a word. Yes. Pues Yes. estoy en un pozo. Well, I'm in a hole. No se mira como que soy el jefe o el It líder. doesn't look like I'm the leader or the boss. Mis hermanos me odian. My brothers hate Me me. quieren matar. They want to kill me. Estoy en un pozo. I'm in this hole. Me están vendiendo. They're selling me. La palabra The word. no se parece a lo que me dijeron. It doesn't look like what I was Porque muchas told. veces la palabra que Dios te da, Because a lot of the times the word vas a atravesar given, tú y yo cosas you and I will go que through no se things parece nada y no tiene nada que ver con la palabra. that look nothing like the word we receive. Pero aún tú y yo tenemos que saber But even at that, you que and I lo need que to know parece que no está trabajando a tu favor, that which looks like it's not going on your sí está behalf, trabajando. it is working Te on your está behalf. preparando. It's preparing you. Porque Elizabeth, Because años Elizabeth, estuvieron orando for years they were porque praying quería ser mamá because she wanted to be a y ella mother. pensó que todas las oraciones que soltó, And she thought that all the no prayers that tuvieron she released efecto. had no effect. pero tuvieron tal efecto But it had such an effect. que vino un ángel It had such an effect that an y, angel appeared, y mira, y Dios vino a enseñarle and God came to show a her, Elizabeth show que Elizabeth, las oraciones that the prayers sí traen resultado. do bring results. ¿Por qué? Why? Porque si Elizabeth tiene a Juan o al niño cuando tiene 23, 20 y tantos años, When Elizabeth has John when he's 23 years old, 22 years old, ella iba a saber que fue ella. he will know it was her. Pero Dios, But God, oh, yes, yes. pero Dios, Sharobosa, But God, Dios es experto God is an en expert mostrarse in showing que no se himself trata que es con tus fuerzas ni con lo tuyo that ni con it's lo mío. not with your strength or with what you have or mine, Porque Elizabeth y Zacarías no le hubieran dado la gloria a Dios. because Elizabeth and Zechariah would not Porque have given yo, glory to God. mis fuerzas. It was in my strength. Pero Dios dijo, But God said, tengo que asegurarme I need to make sure y la esterilidad that them being va a barren trabajar a favor tuyo, will work on your behalf. aunque no lo entiendas por Although ahora. you don't Te understand vas a it, enojar, you're going to get mad, pero voy a ver si en verdad estás en serio o but estás I'm jugando. really going to see if you're playing around. Si estás creyendo, Are you really believing? estás creyendo, Are you really porque yo believing? voy a detener los cielos. Because I'm going to stop heaven. Es más, voy a detener esa matriz I'm going to stop that de que dé a womb luz. from giving birth. Pero en el momento que yo diga, But at the moment that I say, no solamente va a suceder, not only will it te happen, voy a mandar un mensajero I'm mío. going to send you one of my ¿Qué Amazon y messengers. qué Amazon? No Te va a Amazon. llegar un mensajero mío One of my a messengers darte mi will arrive, mensaje. give you my message. Ay, ay, ay. Entonces nota, vino la palabra The word came y resultó el milagro. and it gave birth to a fruit. Pero, ¿cuántas veces tengo que ir a la iglesia? How many times do I need to go to church? Pues ya fui el domingo. I already went on Sunday. ¿Y? And? Ahí viene la despeinada otra vez. ¿Y? And? Hay veces There are times que Dios te va a dar la palabra el domingo, that God's going to give you the word on pero el Sunday. domingo But Sunday, te la va a confirmar, o He's el gonna- miércoles te la va a or confirmar, Wednesday, he'll o el confirm siguiente it. versículo, or the following verse, o el siguiente servicio, or the following service, te va a dar el otro versículo, He's going to give the other o te va a dar scripture, el otra or instrucción. He's going to give you the other Déjate instruction. digo por qué. Let me tell you why. Porque Elizabeth recibió la palabra, Elizabeth received su the esposo word, recibieron la her palabra, husband received the pero word, la palabra parece que se había estancado, but the word seems to have just been stuck there, parece que se había muerto, as if it died.
Entonces ella necesitaba otra palabra. So she needed another word. María Mary llevaba la palabra had the word porque la palabra iba en ella. because the word was in Porque her. Cristo es la palabra. Because Jesus is the Jesús word. es el verbo. Jesus is the El word. verbo era con Dios. The verb was with El God. verbo es Dios, la The palabra. word is God. Entonces cuando parece que se murió la palabra, Seems as if that word just died. es que recibí una palabra, It's because I me received the gocé, word. I pero ya no rejoiced, siento nada. but I don't feel anything. Lo que pasa But what's es happening que dejaste de is that venir you stop coming a la palabra. to the word. Dejaste de venir You stop al coming dador de la vida. to the giver of life. Porque cuando viene María, Because when Mary comes, María recibió una palabra. Mary received a word. Trae la palabra en ella. She has the word in her. Entonces dice que cuando ella llegó, Says that when she arrived, o sea, cuando llegó la palabra, when the word por arrived, favor, tienes que mirar, llegó la palabra. please, you need to see the word Llegó arrive. María, llegó la palabra. Mary arrived, but the word Cuando llega arrived. tu hermano, llega la palabra. When your brother, sister arrives, Porque the la word palabra arrives. está en ti, en tu Because hermano, the en tu word hermana. is in you, your Y, brother, y- your y sister. dice que cuando María llegó, And it says that when she arrived, solamente la saludó, all she did was pero her, la palabra estaba ahí. but the word was there. Pues es que el hermano nomás me saludó. Wait, it's because the brother just told me Sí, hi. pero la palabra está aquí. Yes, but the word is La here. palabra que se predica aquí es la palabra de Dios. The word that is preached here is Y the si word hay of alguien God. que se atreve a creer, And if there's someone who would dare la to believe, bendición se atreve a manifestarse. blessing would dare to manifest. El problema no es Dios. The problem is not El problema God. muchas veces somos The nosotros problem is sometimes que no us, estamos creyendo, that we're not que believing, no estamos recibiendo that we're not receiving la palabra. the word. La palabra, usted no se vaya y la tire a la basura, hermano. Don't go and throw the word, Porque la palabra es la que te va a dar la vida. because the word is the one that's going to bring Entonces life. cuando María saluda, When Mary greets, aquella palabra que parecía que estaba muerta, that word that seemed as if it recibió were vida. dead, receive life. porque la palabra va con la palabra. Because the word goes with the word. ¿Te imaginas? Imagine. María no tuvo que explicarle. Porque ella se iba preguntando, ¿cómo será que le voy a platicar a mi prima esto? Mary didn't have to explain herself because remember, the whole way over there, she's thinking, how am I going to explain this? Pero Elizabeth But Elizabeth no tuvo problema. had no problem. Es más, el mismo Espíritu Santo The same Spirit se presentó presented himself y la presentó. and made that presentation. Presentó lo que María llevaba. Presented what Mary was carrying. ¿Quién le dijo a Elizabeth? Who told Elizabeth? ¿Quién le dijo? Dice, y exclamó a gran voz, porque acuérdese que pues María estaba embarazada, pero aún el ángel le dijo, ¿sabes qué? Le dijo a José, no tengas temor tomarla como esposa, o sea, nomás te vas a casar, The angel told Joseph, don't be scared to take her as your wife. pero no vas a estar con ella. You're going to get married, but you're not going to be with her. ¿Te imaginas, varón? Imagine, Te casas, pero no vas a estar con ella. you're going to get married, Tú te vas a dormir en la sala. but you're sleeping in the living room. ¿Cómo? What do you mean? Entonces, nota, el ángel viene, le da el mensaje. The angel comes and gives the message. Entonces, estoy seguro que de María se hablaba cosas. And I'm sure that they talked about Mary. Y aparte era una jovencita. And she was a young lady. Ella dijo, ¿cómo le voy a explicar? How am I going to explain this? Pero cuando ella va y se hace presente, el Espíritu Santo fue el que la presentó. When she made herself present, Holy Spirit is the one who presented Y her. por eso Elizabeth dijo, bendita tú entre las mujeres. That's why Elizabeth's response was, blessed are you among women. Usted es una bendecida, hermana. Sister, you are blessed. Usted es una bendecida. You are blessed. Fíjese, dice, bendito el fruto de tu vientre. Blessed is the child you will bear. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. I am so favored that the mother of my Lord should come to me. Dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Fíjese, la Biblia dice que Juan el Bautista era el que iba preparando el camino del Señor. The Bible says that John the Baptist was the one who was preparing the way for Jesus. Este Juanito This John todavía no nacía was not even born y yet. ya estaba presentándole a María quien había llegado And he was already presenting to Mary who had arrived en el vientre. in the womb. Y me recuerda, ¿verdad? Cuando
cuando dice que estaban bautizando. And it reminds me of when it says that they're baptizing. Juan está bautizando en el desierto. John is baptizing people in the desert, Y dice la Biblia, and the Bible says, pues Juan está bautizando. but John's baptizing. Vengan, generación de víboras. Come out here, you generation of vipers. No, ahora, mira cómo Juan hablaba. Look at how John would speak. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la Hey, ira venidera? Generation of vipers, who has taught you to flee? Sepulcros blanqueados. Así. He No, would hermano, talk harshly. ahora les hablas con amor. No sé, ustedes no. pero Not you, but hay unos que ya no vuelven. there's some who will never return. Habla bien feo. Oh, that pastor talks ugly. Talk to John. Talk to John. A ver, si hablara Juanito, If John spoke, generación de víboras. you generation of vipers. Y Juan el Bautista And John the Baptist, está ahí bautizando. he's there baptizing, Y de repente and all of a sudden, dijo, "Ushandaro bosa He catarabasa". Empezó Juan el Bautista. John the Baptist, Dijo, aleluya. yes. Yo creo que se trasladó I believe that he just transported himself al vientre de Elizabeth. to the womb of Elizabeth, Porque la Biblia no dice que andaban juntos. because the Bible never mentions that they were together. Ahora, Juan nació primero. John the Baptist was born first. Entonces dice la Biblia The Bible says que cuando se para a Jesús ahí, that when Jesus comes to where John the Baptist is at, yo no sé, perdóname, pero yo me imagino muchas cosas. forgive me, but I imagine a lot of things. Yo me imagino a Juan And I así. imagine John the Baptist in this position. El río está aquí, el río Jordán. The Jordan River is here, Mucha multitud. and there's a multitude, Porque aunque les hablaba fuerte, pero ahí estaban. because although he spoke harshly, they were still there. Ahora les hablas con amor y tampoco están, pero Now bueno, you talk with love, and they disappear on you too. necesitamos que regresar allá. We need to go back. Y estaba toda la gente. And all the people were there. Pero yo Me. me imagino I imagine que cuando llega Jesús, that when Jesus arrives, se abrió hacia un pasillo. I just imagine like a Como walkway se opened abrió el up, Mar Rojo. just like the Red Sea opened up. Y Juan el Bautista, And John the yo Baptist, imagino que empezó a sentir el I fuego imagine he just began to feel the fire y dijo, and said, he ahí el Cordero de Dios there is the que Lamb of quita el pecado del mundo. who takes the sin from the world. Imagínate Imagine. esa experiencia. Imagine that experience. Por eso te digo, cuando estaba en el vientre, And that's why I tell you, when he was in the womb, dijo, Mom, he's here, Mom. Where? Porque, hermano, Juan el Bautista le enseñó a Elizabeth, dijo, el que acaba de llegar, vale más que tengas cuidado. Por eso dice que cuando le saludó María, So it dice says- que el bebé brincó. when Mary greeted Elizabeth, the baby leaped for A lo joy. mejor estaba muerto, Maybe he was dead, pero recibió vida. but he received life. Porque cuando llega la palabra, lo que Because está when the muerto word arrives, resucita. whatever is dead will resurrect. Y se levantó Yes. dentro del vientre de la mamá. And he woke up, Y aún Elizabeth fue llena. and even Elizabeth was filled. Y ahora cuando está en el Jordán sucede lo mismo. Now they're in front of the Jordan River, and the same thing happened. Dijo, yo lo He conozco. says, I know him, Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. because the Spirit itself will give testimony. Entonces Juan está presentándolo. John, once again, is presenting him. Pero imagínate todas las cosas que le pudieron haber pasado a Elizabeth por no tener el hijo cuando ella pensaba que lo tenía que tener. Imagine all the things that could have happened when Elizabeth had not had the baby when she wanted to have it. Cuando nosotros, hermano, creemos en el Señor, When we believe in the Lord, eso viene a moldear nuestro carácter. it comes to mold our character. Viene a moldear nuestro carácter. It comes to mold our character. El carácter a nosotros nos define, hermano, como personas y determina The character defines us as persons and determines nuestro actuar ante las diferentes circunstancias diarias o las que confrontamos. the way we will act or react to the different difficulties we confront.
Entonces el carácter se va formando o forjando Your character is being formed, o desarrollando molded conforme estamos atravesando diferentes circunstancias en la vida. according to the different circumstances that we are confronting in life. Entonces me bendice porque como And it blesses me Elizabeth, solamente por la salutación de María. how just the greeting of Mary, O sea, Elizabeth sabía Elizabeth within her knew lo que estaba pasando. what was going on. Te dije, a lo mejor ella venía figurando, ¿qué le voy a explicar? ¿Cómo le voy a explicar? I told you, I imagine that Mary was trying to figure out how to explain. Pero es como que Elizabeth dice, no me tienes que explicar But nada. it's like Elizabeth saying, you don't got to explain anything Porque to ella me, ya lo sabía. because she already knew. Entonces, note que ella le dice, bendito el fruto de tu vientre en el versículo 42. Verse 42, it says, blessed is the child you will bear. Estas mismas palabras These same words son las palabras que Moisés habló en Deuteronomio capítulo 28, versículo 4. are the same words that Moses spoke, Deuteronomy. Acuérdense que en Deuteronomio 28 habla sobre la bendición de escuchar con atención, guardar y poner en práctica. Deuteronomy 28, Sí, versículo 4. verse 4. O sea, habla como 14 versículos de bendición ahí en Deuteronomio 28. In Deuteronomy 28, it has like 14 verses that it talks about of blessings. Y creo que habla como 60 y tantas maldiciones. And I think it mentions like 60 something curses Del 15 en adelante. from 15 on forward. Entonces estamos hablando de la bendición de creer en el Señor. Remember, we are talking about the blessing of believing in God. Y Elizabeth dice, bendito el fruto de tu vientre. And Elizabeth says, blessed is the fruit of your womb. ¿Por qué? Porque María Why? Because fue Mary obediente. was obedient. Fue obediente. She was obedient. Entonces, y la bendición de ella, And her blessing, fíjese, notice, fue obediente. she was Ella obedient. le dijo al ángel, She told the angel, hágase la voluntad de Dios let en your mi will vida. be done in my life. Que haga Dios como Él quiera. Whatever God wants to do. ¿Verdad? Porque ella dijo, pues, ¿cómo va a pasar? Y etcétera, etcétera. O Because sea, she asked, like, how is this going to happen? posible? How is it possible? y dice, es que no hay nada imposible para Dios, le dice el ángel. The angel says, there's nothing Dice, impossible for God. hágase con su sierva su voluntad. Do with your servant his Entonces, perfect will. por causa de su obediencia, And because of her obedience, estamos hablando de la bendición que hay en el creer en el Señor. the blessing that there is in believing in God. Ahora, el Hijo de Dios estaba en el vientre de María Now the Son of God was in the womb of Mary, y ese bebé iba creciendo. and that baby was growing. Pero ¿sabes qué es lo que ocasionaba también eso? But you know what also caused that O ocasionó eso fue la obediencia de ella. was her obedience. Entonces, cuando nosotros, hermano, obedecemos, When you and I obey, la bendición crece, the blessing grows. se manifiesta. It manifests. Fíjese lo que dice el versículo 43. Ya vamos a terminar. Dice, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Back in Luke 1:43, I am so favored that the mother of my Lord should come to me. Entonces, note, Notice, el bebé es la fuente de la bendición de María. the baby is the fountain of blessing for Mary. Ella iba a ser el instrumento o fue el instrumento que Dios usó. She was the instrument that God used. María respondió al mensaje del ángel Gabriel Mary con fe. responded to the message of Angel Gabriel with faith. Entonces, pero But Dios todas las cosas las sabe. God knows all things. Y aunque el ángel vino y habló con María, And although the angel came and spoke with Mary, pero probablemente que por María iban a estar atravesando muchos pensamientos, muchas preguntas. but maybe through Mary's mind there was going to be many questions and many thoughts that were going to be running through. Porque el ángel vino y se le apareció Because the angel came and y appeared se fue. and left. Entonces muchas veces nosotros recibimos un mensaje, una palabra de parte de Dios, A lot of the times we receive a word or message from the la Lord, creemos, we believe it, pero nos vamos but we leave y empezamos a preguntar, and we begin to question. pues, ¿cuándo será esto? Well, when is that going to happen? Y tiene mucho que ver lo que nosotros pensamos. And it has a lot to do with what we think. Porque yo y usted podemos abortar Because you and I can abort lo que Dios nos dio what God has given us entre la semana.
throughout the week. Estamos piense y piense. We're thinking and Y thinking. luego and si las thinking. cosas que están pasándonos no van a favor de lo que se nos dio o And se then nos if we're dijo, confronting situations that go against the word we receive, vienen preguntas y muchas dudas. questions come and many doubts. Entonces, por eso note que el Señor And that's why we see, notice, movió a María the Lord moved Mary, que fuera con Elizabeth, who would be with Elizabeth, porque Elizabeth había recibido el milagro, because Elizabeth had received the miracle. porque Elizabeth era estéril, Elizabeth was barren, ya grande de edad, old in age, pero Dios sabe but God knows lo que hace. what he does. Porque Dios mueve a María que vaya a visitar a Elizabeth. God moves Mary to go visit Elizabeth. María va a tratar cómo le voy a explicar, Mary is there thinking something else, trying to figure out what she's going to say. pero Elizabeth But Elizabeth le confirma confirms que lo que se le había dicho that which was told estaba her sucediendo. was happening. Era verdad. It was true. Porque muchas veces nos dan una palabra Because we receive a word, o Dios nos da una palabra. God gives us a word, Usted toma una palabra, and you grab hold of the pero te word, vas y el enemigo quiere que abortes lo que Dios te dijo. but you leave here and the enemy wants you to abort Y what was empezamos a given to you. dudar de ello. And we begin to doubt the word. Pero ¿qué pasa cuando alguien But what happens when someone que no sabe nada who knows nothing de la palabra que se te dio of the word that was given to you te vuelve a decir? comes and tells you? Porque María Because Mary sabía de Elizabeth. knew about La Elizabeth. Biblia no dice que Elizabeth sabía de María. The Bible never mentions that Elizabeth knew about O al Mary. menos no dice en mi Biblia. At least not in my Si Bible. la suya dice, pues dígame para comprarme una como la de usted. If yours does, please tell me so I can buy a Bible like Sí, yours. porque el ángel le dijo a María de Elizabeth. Because the angel told Mary about Elizabeth. Es más, Elizabeth no habló con el ángel, habló con Zacarías. And you know what? The angel didn't even talk with Elizabeth. He spoke with No Zechariah. le dijo, oye, yo sé que tienes una prima que se llama María. He didn't say, hey, I know you have a cousin named Mary. Entonces, María supo porque el ángel le dijo de Elizabeth. Mary knew because the angel told her about Elizabeth. Dios obra de maneras extraordinarias. And God works in extraordinary ways. Porque Dios sabe que muchas veces van a venir dudas a nosotros. Because God knows that there will be doubts that Nos come vamos to a us. cuestionar, We will question, pero ¿cómo va a ser esto? but how is that going to happen? Y Dios dijo, And God said, ya sé, I know, tengo que hacer I need to que do, María I need to make Mary vaya a visitar a su prima go visit her cousin. y le voy a confirmar And I am going to confirm que lo que le dije that which I es told la her verdad. is the truth. Yo sé, hermano, que se lo digo muy recio y muy rápido, I know that maybe I've been saying it too loud and too fast, pero si pensamos un poquito, but if we just think a little bit on ok, it, el ángel le apareció y le habló okay, the angel came, appeared to her, pues le dio la instrucción, and gave her the instruction. ¿verdad? Le dijo, dice en el versículo, última parte del versículo 35, The last part of verse dice, 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también, fíjese, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. O sea, eso le dijo el ángel. That's what the angel told her. Pero usted no cree que le venían pensamientos a María. But don't you think that Mary had all these thoughts? Ay, sí será el Hijo de Dios. Is that really true? Will he really be the Son of God? ¿O qué sería lo que se me dio? Or what was given to me? ¿Sería de Dios esa palabra? Was that word even of God? Entonces, Dios quería afirmar a María God wanted to affirm Mary que era verdad. that it was true. Por eso la manda con Elizabeth And that's why he sends her with Elizabeth. y cuando llega, And when she arrived, pues, oiga, lo acabamos de leer, we just read it. y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. In a loud voice, she said, Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. Why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? Fíjese la diferencia entre María y Zacarías. Notice the difference between Mary and Zechariah. María dijo, hágase con su sierva su voluntad. Mary's response to the angel was, Le creyó. he believed her and he said, Have it your way.
En cambio, Zacarías, pues ya sabe, quedó mudo. But with Zechariah, you know what happened. He stayed mute. Pero una cosa, hermano, que vemos también en la vida de Zacarías, But another thing that we can also see in the life of si usted Zechariah, lee aquí en el capítulo primero o versículos antes, if you read at home the other verses, usted se va a dar cuenta que dice que Zacarías, aunque dudó, you're going to see that although he doubted, pero ya cuando nace el bebé, but when the baby was pues born, empezó a hablar. he began to speak. Es que cuando el ángel está hablando con él y le dice, Is hey, that vas a ser papá. When the tremendo. angel's talking to him, tells, hey, you're going to be a father. Y dice, no, pero ¿cómo será? Y cuando recibe, ya después de cuando nace el bebé, digo, esto. O sea, acabó de hablar. No se crea, pero empezó a hablar. He began to speak. Y dice la Biblia The Bible says que Zacarías that Zechariah dice que empezó a adorar a Dios. O sea que, fíjese, después de dudar, after doubting, it says that he began to praise and worship the Lord. se le concedió It was given to him el privilegio the privilege de poder to adorar a Dios. be able to worship the Lord. Fíjese el versículo 68. Let's look at verse 68. Mire, mire el 63. Look at 63. Porque le dijeron, ¿y cómo le van a poner al niño? Y dijeron, pues Zacarías Jr., ¿no? Ya de volada. They asked, how are you going to name him? And he probably said, well, Zechariah Jr.? Y dijo, no. Pues Elizabeth dijo, no. Y le dijeron a Zacarías, hey, ¿no quieres que se llame Zacarías Jr.? And they asked him, you don't want him to be a junior? Dijo, no. Pero pues como les hablaba en señas, But since he would just kind of speak in signals, y en el versículo 63, verse 63, dice, y pidió una tablilla, dice, y escribió diciendo, Juan es su nombre. he asked for a writing tablet, and to everyone's astonishment, he wrote, his Y lo- name is John. Dice, y todos se maravillaron, el 64. Dice, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Immediately his mouth was opened and his tongue set free. Dice, y habló bendiciendo a Dios, no que no. And he began to speak, praising God. Dice, y se llenaron de temor todos los chismosos, todos los vecinos. And all the neighbors were filled in awe. Dice, en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Dice, y todos los que los oían lo guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pero nota el 67. Look at 67. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. O sea, empezó. Es que cuando se te regresa el alma, vale más que alabes. When you begin to speak, you better start praising and you better start worshiping. Entonces, la bendición de creer en el Señor The blessing and believing in produce God un corazón agradecido. produces a grateful heart. Se lo voy a decir otra vez. I'm going to say it again. La bendición de creer en el Señor The blessing and believing in God produce un corazón agradecido. produces a grateful heart. Se lo voy a decir otra vez Bien. porque Alan no lo oyó. La bendición de creer en el Señor The blessing and believing in God produce un corazón agradecido. produces a grateful heart. No. La bendición de creer en el Señor The blessing of believing in God produce un corazón agradecido. produces a grateful heart. Estoy pensando. I'm thinking. La bendición de creer en el Señor The blessing of believing in God produce un corazón agradecido. produces a grateful heart. A ver, otra vez. La bendición de creer en el Señor The blessing of believing in God produce un corazón agradecido. produces a grateful heart. ¿Qué quiere decir eso? What does that even mean? Entonces, So that means un corazón que no es agradecido a heart that is not grateful es porque no le cree a Dios. is because they don't believe God. Si nosotros tenemos problemas para agradecerle a Dios, If we have trouble to be grateful
with God? El problema The problem es la duda, is doubt que no me deja creer en el Señor. Doubt does not allow me to believe in Porque God, el resultado de creerle a Dios because the result of believing in God resulta un corazón agradecido. results to be a grateful heart. Entonces, el creer de María le trajo bendición, So Mary believing brought her a blessing, pero Zacarías no creyó but Zachariah did not believe, y quedó mudo, and he stayed mute. porque María Because Mary dijo: said, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Y fíjese en el versículo 45, look at verse 45, porque Elizabeth declara y le confirma que lo que está sucediendo es verdad. Elizabeth confirms and declares that that which was told to Mary is true. Voltee con su hermana, dígale: es verdad lo que está sucediendo. Look over at your neighbor and say, hey, it's true. What's Y- happening? Y fíjese el versículo 45, Verse 45. dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her. Bienaventurada o bienaventurado el que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Blessed is he or she who has believed that the Lord will fulfill his Es que tú promises. todos te crees. It's because you believe everything. Siga creyendo. Continue believing. Siga creyendo. Continue believing. A lo mejor usted piensa que se está pasando el tiempo Maybe you think that the time has passed y you nada by sucede. and nothing has Échele un happened. vistazo a Elizabeth. Look at Elizabeth's life. Pero Señor, te estás tardando mucho. But God, you're Cállese, por taking too favor. long. Please be quiet. Cállese. Be quiet. Dios lo que le trae es algo bueno. That which God brings to you is something O quiere good. cualquier cosa. Or do you want just anything? Para que después ande batallando, orando por él o So por that ella. then you can be later struggling and praying for O him para or que ore, her. mira, Señor, esta cosa. Look, God, Pues this, es lo this que thing. querías. Well, that's what you prayed for? Or that's what you wanted? Dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Tú eres bendecido cuando crees lo que se te dice, o sea, la palabra de Dios. Yo no digo que me creas mis palabras, cree la palabra de Dios. I'm not telling you to believe my word. I'm telling you to believe God's word. Porque tú eres bendecido, Because bendecida you are blessed al creerlo. to believe. Amen. Y note, yo le dije que un corazón que le cree al Señor I told you that a heart that believes God es un corazón agradecido. is a grateful heart. Porque note María, Because en el notice Mary, versículo 46 dice: 46. entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bendecida por todas las generaciones. And Mary said, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed. La bendición de creer en el Señor produce un corazón agradecido. The blessing of believing in God produces a grateful heart. Ella dijo: ¿sabes qué? She said, you Ha know what? mirado la bajeza de su criada. I have seen the humble su state of his sierva. servant. ¿Mm? María no decía: yo soy, Mary wasn't going around saying, hey, I'm the one. yo traigo una palabra de Dios. I have a word of God. Cálmate. Cuando una persona en verdad tiene una palabra de Dios, When someone really has a word from the Lord, escuche, listen. cuando una persona en verdad tiene una palabra de parte de Dios, When a person really has La the word palabra from de the Lord, Dios the word of the no Lord, nos va a dejar orgullecernos, it's not going to allow us to get prideful, porque reconocemos because we recognize que lo que portamos that which we carry no es nuestro. is not ours. Yes, No es nuestro. it's not ours. Somos privilegiados We are de privileged que Él haya puesto sus manos santas that he put his holy en hand ese lodo cenagoso, in that muddy hole, en ese pozo de la desesperación, in that hole of despair. nos haya sacado, He pulled us out. haya puesto nuestros pies sobre peña He put our feet upon y a rock esté enderezando nuestros and pasos be straightening our path. y ha puesto un cántico nuevo. And he has put a new song. Entonces, note lo que
dijo María. Notice what Mary said. Ella dijo, cálmate porque yo soy la jefa. Hey, calm down because I'm the boss. Porque aquí anda el Señor. Because the Lord is here. Tengo una palabra. I have a word. Tristemente hoy en día, Sadly, nowadays, muchos abusan many abuse dizque de las palabras que Dios les ha dado. of the word that they say the Lord has given them. ¿Por qué? Porque manipulan a la gente. Why? Because they Yo soy manipulate the el people. siervo. I am the servant. Yo tengo la palabra. A mí me dio una palabra. He has given me a word. Eso vale más que hagan caso. So you better listen. Porque si no, Because if not, ya saben, you know, mentira del diablo. that's a lie from the devil. La palabra de Dios The word of God nos ayuda helps us a mantenernos humildes, to maintain ourselves humble, reconociendo recognizing que todo es de Él, that it's all for Him, por Él because of Him, y para Él, and for Him, a los propósitos de Él. for His purposes. Póngase sobre sus pies. Go ahead and stand to your feet. Sigamos el ejemplo de fe, Let's follow the example of faith, humildad humbleness, y gozo de María y Elizabeth. and joy that Mary and Elizabeth had. Cierre sus ojos. Go ahead and close your eyes. Levante su mano derecha. Raise your right hand. Diga esta oración conmigo. Diga, Padre Celestial, Say with me, Lord, gracias thank you por el ejemplo de María for the example of Mary y Elizabeth and Elizabeth, y por la disposición and for the disposition de ellas de servirte. of them to serve you. Ayúdanos Help me a confiar to trust en tus planes in your plans para nuestras vidas. for our lives. Ayúdanos Help us a servirte to serve you con humildad with humbleness y a encontrar gozo en and ti. find joy in you. Siempre Always, que todo lo que hagamos that all that we do lo hagamos como para ti. be done as if it's for Porque you, sabemos because we know que nada de lo que tenemos nothing of what we have es nuestro. is ours. Todo es por ti, It's all because of you, para ti for you, y para los propósitos tuyos. and for your purposes. Espíritu Santo, Holy Spirit, danos sabiduría give us wisdom en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen Y amén. and amen. Ya sabe, hermano. Acuérdese que yo le dije también la semana pasada que tengamos cuidado quién nos aconseja. Remember, I ¿Quién told nos you last aconseja? week, be careful who it is that advises you. Cuando alguien te dice algo When someone tells you something y nada se movió, and nothing moved, ponle cuidado. be careful. Porque cuando alguien viene de parte de Dios Because when someone really comes from the y Lord te habla, and speaks to you, va a hacer que algo se mueva dentro de ti. something inside of you will move. No por ti o no por mí, sino Not because por of you or quien me, está en nosotros. but because of who is inside of us. No reciba consejos de cualquier. Don't receive advice from anyone or Seleccione. any person. Seleccione sus amistades. Choose your friends. Seleccione quién le aconseja. Choose who counsels you, Porque who el advises que you. te aconseja y no te acerca a Dios te va a retirar. Because those who give you advice and don't draw you closer to God, they're going to move you farther apart. No busques que te digan lo que quieres oír. Don't look for people who are going to tell you what you want to hear. Mejor busca personas que te van a decir lo que otros no quieren decirte. Look for people who are going to tell you what others are not willing to tell you. Muchas veces nos va a Many doler, times it's going to hurt us, pero es porque Dios nos ama but it's because God loves y us quiere lo mejor para nosotros. and wants the best for us. Amén. Amen. Gloria a Dios. Voy a pedirle al pastor de la cruz que él nos despida en esta mañana, o en este día, o en esta hora, o en esta noche, ya no sé ni qué es, pero pastor de la cruz, y él nos despide. Oremos. Padre, amado Dios de la gloria, Señor, sea usted glorificado. Gracias, Padre, amado Dios de la gloria, por la bendición que usted ha puesto dentro de nosotros de creer, Padre bendito, su palabra. Su palabra, Señor, nos ha traído bendición en el caminar diario de nuestra vida. Padre, amado Dios de la gloria, Señor, no permita que nosotros dejemos de creer, Padre amado.